Bueno, este video es un video introductorio a teoría de los juegos y la idea principal es que sirva como base para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estudiar teoría de los juegos previamente y acompaña en general a los cursos que suelo dar en economía empresarial o estrategia de negocios. Bien. eh, la teoría de los juegos es básicamente una herramienta que utilizamos para analizar situaciones de interacción estratégica. Muchas de las decisiones que vemos en economía no requieren análisis de esta interacción, por ejemplo, los clásicos problemas de los consumidores eligiendo su canasta óptima, donde un consumidor optimiza, maximiza su utilidad, sujeto a cierto presupuesto y precios a los que se venden los bienes que quiere consumir. Una empresa eligiendo los factores de producción con la cual combinar y producir dada una tecnología para minimizar el costo, tienen la misma situación, sobre todo si los mercados en donde se consiguen esos factores de producción son competitivos. Un monopolista, por definición, no interactúa con nadie, con lo cual cuando decide su precio o su cantidad, es básicamente el problema de un agente único decidiendo, optimizando, maximizando ganancias. Incluso en mercados donde hay sobrepoblación o una alta densidad de empresas, el impacto que tiene una empresa en el mercado o en el equilibrio de mercado es muy pequeño. En el caso de competencia perfecta es nulo por definición, todos los agentes económicos son pequeños, con lo cual la decisión que cada uno tome no tiene impacto en el equilibrio del mercado. Y en el caso de competencia monopolística, donde también por definición hay libre entrada y salida de empresas, si bien cada empresa tiene un poco de poder de mercado, su decisión tiene impacto en el mercado, pero a nivel de empresa a empresa es mínimo y entonces solemos considerarlo como una situación donde la interacción no tiene relevancia. Entonces no la estudiamos. Ahora, en oligopolios donde hay pocas empresas, la decisión que toma una de las empresas claramente tiene impacto en las ganancias del competidor y probablemente genera una reacción de este competidor. Entonces, cada vez que las empresas toman decisiones, tienen que anticipar cómo van a reaccionar esos competidores y la conclusión a la que se llega, o el resultado, o el equilibrio del mercado, va a ser muy diferente al que encontraríamos si los agentes económicos actuasen de manera ciega sin considerar reacciones de los competidores. Entonces, la teoría de los juegos es un set de herramientas para analizar, predecir lo que va a suceder en mercados o en situaciones, no siempre son mercados, pero puede ser una situación de, por ejemplo, negociación entre dos personas o entre dos, comprador y vendedor. Vamos a tratar de predecir, utilizando estas herramientas, qué es lo que sucede en esos mercados. Y hay muchísimos juegos que se pueden modelizar, perdón, hay muchísimas situaciones de mercado que se pueden modelizar como un juego. Por ejemplo, cuando las empresas compiten seteando sus precios, los economistas solemos utilizar el modelo de Bertrand. En el caso en donde no hay restricciones de capacidad, el modelo de Cournot, que si bien se lo conoce como un modelo de competencia de cantidades, también se puede pensar como un modelo de competencia en precios, la variable decisoria es precios, en la cual en una etapa previa las empresas decidieron sus capacidades, cuánto pueden producir, y luego los precios se deciden sabiendo que hay una restricción de capacidad. La conclusión es que la competencia no es tan intensa como en el modelo de Bertrand, justamente por las restricciones de capacidad. En el caso de Stackelberg, trata de modelar situaciones o mercados en las cuales siempre hay una empresa que mueve primero y otras empresas que son seguidoras, ¿sí? Otros casos en los cuales podemos utilizar el herramental de la teoría de los juegos es para analizar la situación de la entrada, la decisión de entrada o salida. En este caso, pensemos en la entrada, una empresa que está pensando en entrar en un mercado que parece muy atractivo porque puede tener un solo monopolista como incumbente. Bueno, esa empresa para ser totalmente racional debería no solo considerar lo que está sucediendo en el mercado hoy, sino considerar que es probable que cuando entre a ese mercado la competencia tome otra dimensión. De hecho, va a pasar de un monopolio a un duopolio y ese duopolio
va a generar precios quizá menores a los que observa en este momento. Entonces, considerar si entro o no entro debe tener en cuenta cómo va a reaccionar el incumbente una vez que yo entre. Otros casos en donde los resultados suelen ser en algo que llamamos en teoría de los juegos estrategias mixtas, y lo vamos a ver en un minuto, son situaciones en donde hay control por parte de alguna gente. Los medicamentos o los alimentos en algún país, tiene que testear la calidad de lo que producen los productores, pero obviamente no puede testear el 100% de la producción, y entonces tiene que decidir cuánto esfuerzo o cuánto control realizar. Lo mismo sucede con la policía o con un empleador cuando tiene que controlar y monitorear a sus empleados. Y esas decisiones de la agencia, del empleador, del policía, afectan las decisiones del empleado, de a lo mejor un ladrón o del productor de medicamentos. Lo vamos a ver en un ejemplo muy sencillo. Lo mismo pasa con las subastas. Las subastas son un mecanismo muy poderoso para hacer procurement o para que las empresas compren sus insumos. El diseño de ese mecanismo es importante, y para entender cuál conviene, hay que entender cómo hacen las ofertas los participantes de la subasta, y esas ofertas pueden depender de la interacción con otros competidores. Por último, hago una mención al campo de defensa de la competencia, porque la colusión es un resultado de interacción entre competidores en donde acuerdan mantener precios más altos de los que existirían en caso de competencia, y ese acuerdo justamente puede ser sostenido o puede fallar, y la teoría de los juegos nos ayuda a predecir en qué casos los acuerdos son más probables y en qué casos son menos probables. Y a su vez las agencias de defensa de la competencia necesitan entender qué industrias investigar más que otras en términos de esa probabilidad de colusión o de cartel. Bien, el principio fundamental y casi único en teoría de los juegos es que los agentes deben pensar estratégicamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no deben asumir que cuando un agente toma una decisión, no va a haber reacción por parte de los competidores. Entonces, justamente, dado que los competidores reaccionan, cada agente debe tratar de predecir la reacción de cada competidor ante una decisión que tome. Y, y hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos de pasar de una situación de un mercado y lo tratamos de modelizar como un juego. El primer elemento es ser claros en quiénes son los jugadores. En el caso de un oligopolio suelen ser dos empresas, es el caso básico. ¿Cuáles son las acciones? Podemos pensar en subir un precio o bajar un precio. Son los movimientos disponibles a cada jugador. Hay juegos muy complejos que tienen en donde las acciones pueden tomar valores continuos. Nosotros nos vamos a limitar a acciones en una grilla discreta de no más de 2 acciones o no más de 3 en algunos casos, perdón. Luego están las estrategias, que son planes de contingentes para cada jugador, y la diferencia entre acción y estratégica va a quedar clara cuando pasemos de un juego estático a un juego secuencial. Los pagos es básicamente lo que recibe cada jugador. En general, si hablamos de empresas, solemos hablar de las ganancias, pero no necesariamente. Pueden ser, en el caso del dilema del prisionero, que vamos a ver en un minuto, pueden ser años de cárcel, ¿sí? Pero es básicamente qué obtiene cada jugador. La estructura de la información puede cambiar en los juegos. Nosotros vamos a ver juegos muy sencillos donde todo es conocido, ¿sí? Cada jugador conoce los pagos que va a recibir el otro jugador, conoce el set de acciones que puede tomar, y en algunos casos puede ser que jueguen de manera simultánea. En ese caso uno no conoce la acción que elige el oponente, o secuencial, en el cual el que mueve primero no conoce lo que va a elegir el segundo, pero puede anticiparlo, y el que mueve segundo ya observa lo que movió el primer jugador. Las conclusiones obviamente cambian cuando pasamos de un juego simultáneo a secuencial. Eh, y otro elemento importante es entender la naturaleza del conflicto. Puede ser un conflicto que se da por única vez, puede ser un conflicto que se repite por un periodo finito de tiempo, o puede ser repetido infinitamente. Las conclusiones pueden cambiar en función de esa estructura de la naturaleza del conflicto. De todos estos
casos, juegos simultáneos, juegos secuenciales, juegos repetidos, vamos a ver ejemplos muy básicos, pero que la idea principal es que quede claro el valor o la utilidad de utilizar teoría de los juegos para entender estos problemas. El concepto más importante es el concepto de equilibrio. Un equilibrio de Nash es el concepto que utilizamos genéricamente en los juegos. Se define como un equilibrio de Nash el conjunto de estrategias en el juego que estamos analizando, tal que si mantenemos fijas las estrategias del resto de jugadores, ningún jugador puede mejorar sus pagos o puede estar mejor eligiendo otra estrategia. Es decir, si sumamos que jugamos un juego donde yo tengo que elegir subir el precio o bajar el precio y tengo varios competidores, el equilibrio de Nash va a ser una lista de estrategias de qué hace cada jugador y para chequear que sea un equilibrio de Nash vamos a decir, bueno, si el resto de los jugadores no cambian sus estrategias, ¿me conviene cambiarla? Si la conclusión es que no me conviene, eso es un equilibrio de Nash. ¿Sí? Obviamente hay que chequearlo para todos los jugadores que participan en el juego. De nuevo, esto va a quedar claro en los ejemplos que voy a ver un poquito más adelante. Eh, de cuando hacemos o cuando la búsqueda de ese equilibrio de Nash involucra en fijarnos cuáles estrategias cumplen la condición que acabamos de decir, y para eso es importante conocer qué es una estrategia dominante y qué es una mejor respuesta. Una estrategia dominante es básicamente una estrategia que me conviene utilizar. Yo, jugador, tengo una estrategia dominante si esa estrategia siempre me da el mejor pago sin importar lo que hagan mis competidores. Y una mejor respuesta es un poco más selectivo y depende de lo que hagan los competidores. Si mis competidores toman un set de estrategias, mi mejor respuesta puede ir cambiando. Entonces, la mejor respuesta para un jugador depende de la estrategia que mueven los oponentes. Pero va a ser importante detectar las mejores respuestas para cada jugador. De esa manera vamos a encontrar un equilibrio de Nash. Bueno, y otros conceptos que vamos a ver son el equilibrio de Nash único o el equilibrio de Nash múltiple, que hay varios, depende de la estructura del juego, estrategias puras versus estrategias mixtas y equilibrio de Nash versus equilibrio de Nash, pero que además de ser un equilibrio de Nash, tiene otras características como la característica de subjuego perfecto. Eso es importante cuando vemos juegos secuenciales. Eh, ok, comencemos con entonces juegos estáticos. Los juegos estáticos son juegos que se juegan por única vez y el ejemplo más clásico en la literatura y que es conocido casi por todo el mundo es el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero tenemos una situación donde hay dos sospechosos que son capturados por la policía. La policía no tiene pruebas firmes o contundentes, entonces necesita que los sospechosos confiesen y para generar un mecanismo en los cuales ellos le generen incentivos a decir la verdad, separan a los sospechosos y les ofrecen el mismo trato en el cual si algún sospechoso confiesa y el cómplice no confiesa, el cómplice va a estar preso 10 años y el sospechoso sale libre. Si los dos confiesan a la vez, van a tener una pena de 6 años. Y si los dos permanecen en silencio, o sea, no confiesan, la pena va a ser menor porque, como dije, no tenían pruebas la policía y es un año cada uno preso. Entonces, eso es básicamente es una situación de interacción donde dos sospechosos tienen que tomar una decisión, confesar o permanecer en silencio, pero su pago, la cantidad de años que van a ser condenados, depende no solo de lo que ellos elijan, sino también de lo que elija el otro sospechoso. Entonces, es un juego. En vez de sospechosos, podríamos pensar en firmas, ¿sí? Y es un juego que se puede representar en una matriz de pagos en términos de teoría de los juegos, le decimos representación en forma normal. Pero, ¿cuál es la representación? Bueno, tenemos sospechoso 1, va a mover en las filas, ¿sí? La fila 1 representa qué pasa cuando el sospechoso 1 elige silencio, la fila 2, qué pasa cuando el sospechoso 1 confiesa, y para el sospechoso 2 lo ponemos en las columnas. ¿Qué pasa cuando el sospechoso 2 elige silencio? Está reflejado en esta columna. ¿Y qué pasa cuando el sospechoso 2 confiesa? Está reflejado en esta. Cada celda representa, son 4 posibles
situaciones, cada celda representa lo que se lleva cada sospechoso. En este caso, el número 1 que está abajo y a la izquierda en la celda corresponde al pago para el sospechoso 1 cuando los dos eligen silencio. El pago arriba de la celda y a la derecha corresponde al el pago para el sospechoso 2 cuando los dos eligen silencio. Entonces, por ejemplo, el número, la celda en la cual el sospechoso 1 elige silencio y el sospechoso 2 elige confesar, representa 10 años de prisión para el sospechoso 1, 0 para el sospechoso 2. Entonces, una vez que tenemos esta celda, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál de las cuatro situaciones es la que va a prevalecer? Y para ello vamos a usar el concepto, y mientras lo miramos, el concepto de mejor respuesta. Pensemos en qué pasa cuando el sospechoso 2 elige silencio. ¿Cuál es la mejor respuesta del sospechoso 1? Esto es un ejercicio para encontrar el equilibrio de Nash. No quiere decir que el sospechoso 1 va a poder ver que eligió el sospechoso 2 y después elegir. Simplemente estamos tratando de buscarlo y vamos a encontrar el equilibrio de Nash. Si el sospechoso 1 elige silencio, si el sospechoso 2 elige silencio, estamos en esta columna, ¿sí? En esta de acá. Si estamos en esa columna, lo que va a elegir el sospechoso 1 va a ser elegir silencio. Y una forma de marcarlo es subrayando el pago, que es la mejor respuesta del sospechoso 1 al movimiento es la mejor respuesta del sospechoso 1 cuando el sospechoso 2 elige silencio. Si el sospechoso 2 elige confesar, nos encontramos en esta columna, en la segunda, permanecer en silencio y tener 10 años de prisión, o confesar y tener 6 años de prisión. Y acá ya mismo volvamos para atrás, porque justamente cometí un error. Si el sospechoso 2 elige silencio, lo que le conviene al sospechoso 1 es confesar, porque confesar le permite 0 años en prisión. En este caso, los pagos en la matriz más no quiere decir que es mejor, simplemente es peor, porque son años en prisión. Entonces, si el sospechoso 2 elige silencio, el sospechoso 1 prefiere confesar porque con eso tiene 0, no va a la cárcel, en cambio si mantuviese silencio estaría en prisión 1 año. Cuando el sospechoso 2 elige confesar, estamos en esta columna, y para el sospechoso 1 la opción es mantenerse en silencio y estar 10 años en prisión, o confesar y estar 6. En ese caso, 6 es su mejor respuesta. ¿Sí? Ahora, da la casualidad de que confesar es la mejor respuesta sin importar que elija el sospechoso 2. No solo confesar es la mejor respuesta a cuando el sospechoso 2 elige silencio, sino que confesar es la mejor respuesta a cuando el sospechoso 2 elige confesar. En ese caso decimos que confesar para el sospechoso 1 es una estrategia dominante. ¿Sí? Y si queremos, decimos que silencio es una estrategia dominada. Ahora, ¿qué pasa ahora veamos las mejores respuestas para el sospechoso 2 cuando el sospechoso 1 elige, por ejemplo, silencio? Si el sospechoso 1 elige silencio, estamos en esta fila, y el sospechoso 2 va a tener la opción de elegir silencio y estar 1 año preso, o confesar y estar 0 años presos, o básicamente no ir a la cárcel. Obviamente confesar para el sospechoso 2 es la mejor respuesta. ¿Qué pasa cuando el sospechoso 1 elige confesar? Estamos en la segunda fila. El sospechoso 2 tiene la opción de elegir silencio y tener 10 años de prisión, o confesar y tener 6 años de prisión. Entonces, acabamos de marcar las mejores respuestas para cada jugador de este juego y encontramos que la celda que contiene mejores respuestas para los dos jugadores es la celda que caracteriza un equilibrio de Nash. Le podemos escribir como EN o NE, por Nash Equilibrium en inglés. ¿Y cómo podemos chequear que esto es un equilibrio de Nash? Bueno, pensemos que no es, que el equilibrio de Nash es silencio-silencio. Y recordemos que en la transparencia anterior habíamos dicho que un equilibrio de Nash es un set de estrategias tal que nadie quiere desviarse dada la estrategia del oponente. En este caso sería confesar es un equilibrio de Nash y nadie va a querer desviarse dado lo que hizo el otro.
¿Sí? Por ejemplo, si yo le pregunto al sospechoso número 2 si desea cambiar su estrategia de confesar, dado que el sospechoso uno va a seguir confesando, el sospechoso 2 va a decir que no, porque si la cambia, recibiría 10 años de prisión en vez de 6. Ahora, si hacemos el mismo análisis, y voy a borrar un poco acá, si hacemos el mismo análisis y yo digo que, vamos a hacer, si yo digo que 1-1 es un equilibrio, podemos chequear que no lo es de esta manera. Si yo digo que el sospechoso 1 eligió silencio y le pregunto al sospechoso 2, ¿te gustaría cambiar tu estrategia silencio hacia confesar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque con silencio tiene 1 año de cárcel, en cambio confesando tiene 0. Entonces, silencio, silencio no es una estrategia de Nash, no es un equilibrio de Nash. No son estrategias que son un equilibrio de Nash. Solo con comprobar que para un jugador no es lo óptimo, ¿sí? Mantenerse con silencio, dado que el otro jugador eligió silencio, ya es suficiente para probar que no es un equilibrio de Nash. Por ejemplo, hagamos la misma prueba con este de acá. Si alguien propone que la estrategia confesar para el jugador 1 y la estrategia silencio para el jugador 2 conforman un equilibrio de Nash, nosotros podemos chequear y ver si eso no es. Si el jugador 1 elige confesar, le podemos preguntar al jugador 2 si prefiere silencio o confesar. Jugador 2, ¿qué prefiere? Prefiere confesar porque 6 años es mejor que 10 años de prisión. Con lo cual, el jugador 2 tiene un incentivo a cambiar su estrategia, dada la jugada que está jugando el sospechoso 1. ¿Ok? Entonces, esto ya invalida que con que haya un jugador que prefiera desviarse de las estrategias propuestas como equilibrio, ya invalida confesar silencio como un equilibrio de Nash. Fíjense que cuando yo propongo un equilibrio, hablo de las estrategias del jugador 1 y la del jugador 2. No digo que 0-10 es un equilibrio. ¿Sí? El equilibrio de Nash que yo propongo es confesar silencio. Y acabamos de demostrar que no lo es. El único equilibrio de Nash en este juego es confesar, confesar. ¿Sí? Ok. Bueno, el dilema del prisionero es famoso por varias cuestiones. La primera es que es un mecanismo que permitió a la policía generar confesión de los jugadores. La segunda es que el resultado no necesariamente es el óptimo para los jugadores. Claramente a ellos, dadas las posibilidades, les convendría ir a prisión 1 año cada uno, ¿sí? Sin embargo, el resultado termina siendo 6 años de cárcel para cada uno. ¿Por qué? Bueno, porque los incentivos son tales que no les queda opción o están atrapados, tienen un dilema y lamentablemente los incentivos hacen que cada uno confiese. Algo parecido pasa con la competencia en los mercados. Imaginemos este juego que es muy parecido y va a generar un resultado de equilibrio de Nash o de Nash Equilibrium similar al del dilema del prisionero. Suponemos que tenemos dos empresas que compiten en un mercado con productos diferenciados y básicamente las empresas pueden fijar o precios altos o precios bajos. ¿Sí? Entonces tenemos una matriz de pagos con ganancias en miles de dólares. Entonces, si las dos firmas, por ejemplo, eligen precios bajos, las ganancias para cada una son 54.000 pesos. Si las dos firmas eligen precios altos, las ganancias son 60.000 para cada una. Si, por ejemplo, la firma 1 elige un precio alto, pero la firma 2 un precio bajo, la firma 1 vende algo porque justamente los productos son diferenciados, entonces alcanza a ganar 30.000 pesos, pero la firma 2 se beneficia con 72.000 pesos. Y lo inverso ocurre cuando la firma 1 es la que pone un precio bajo y la firma 2 es la que pone un precio alto. La firma 1 se lleva 72.000 pesos, la firma 2 se lleva, al poner un precio alto, se lleva 30.000. ¿Cuál es el equilibrio de Nash? Bueno, la forma de encontrarlo es buscando las mejores respuestas para cada firma y buscando a ver cuál celda contiene esas mejores respuestas. Entonces empecemos pensando la mejor respuesta para la firma 1 y para eso fijamos la acción de la firma 2. La firma 2 elige precio bajo. La firma 1 se encuentra con, si sabe la firma 1 que la firma 2 elige precio bajo, la firma 1 tiene la opción de ganar 54.000 o 30.000. Claramente, responder con un precio bajo es la mejor respuesta. Si la firma 2 elige precio alto,
Para la firma 1 las opciones son 72.000 con un precio bajo o 60.000 con un precio alto. Claramente, de nuevo, precio bajo es su mejor respuesta. Ahí tenemos marcadas las mejores respuestas para la firma 1. Para ver las mejores respuestas de la firma 2, ahora tenemos que hacer algo similar. Fijamos la primera acción de la firma 1, precio bajo, y vemos cuál es la respuesta que más pagos genera para la firma 2. Si la firma 1 elige un precio bajo, la firma 2 tiene la alternativa de ganar 54.000 o 30.000. Obviamente 54.000 es mayor, entonces la firma 2 elige como mejor reacción a un precio bajo de la firma 1, elige un precio bajo. Si la firma 1 elige un precio alto, ahora la firma 2 va a tener la opción de 72.000 o 60.000. De nuevo, precio bajo es la mejor reacción para la firma 2. Y encontramos que el equilibrio de Nash es que la firma 1 ponga un precio bajo y que la firma 2 ponga un precio bajo. Que la firma 1 ponga un precio bajo y la firma 2 ponga un precio alto no es un equilibrio de Nash. Que las dos firmas elijan un precio alto no es un equilibrio de Nash en este juego en donde las firmas mueven simultáneamente, tienen dos acciones, precios altos y bajos, y juegan por única vez. Y esto es importante porque ya vamos a ver que a lo mejor este juego no representa muy bien una interacción dinámica entre empresas. Pero cuando juegan de manera estática, el dilema del prisionero también aparece en la competencia en precios, donde justamente el mercado hace que las empresas terminen con precios bajos cuando ellas desearían un equilibrio en el cual las dos empresas ponen un precio alto y la ganancia global es de 120, 60 para cada uno. Perdón. Bien, otro juego más para practicar cómo encontrar el equilibrio de Nash. De nuevo, tenemos un ejemplo, en este caso, de dos empresas, Procter Gamble y Johnson Johnson, que están decidiendo su presupuesto de publicidad para todo el año. Cada empresa lo va a elegir y no conoce cuál será la elección de los competidores. Para simplificar, el presupuesto puede ser un presupuesto alto, mediano o bajo. eh, los pagos no necesariamente son simétricos, ¿sí? Y la parte más importante, si bien no lo comenté, de la modelización de una situación de competencia real a un juego, esa abstracción, la parte más importante es justamente lo que está dentro de la matriz de pagos. ¿Cuánto se lleva cada empresa en cada situación? Y esos cálculos en nuestros ejercicios vienen dados, pero en realidad es una tarea importante del economista. Bien, entonces tenemos millones de dólares para cada empresa. El primer pago en cada celda corresponde al jugador 1, que es el jugador fila, le podemos decir, el que está en el cual el que elige en cada fila, y el jugador columna es el que elige cada acción, o cada acción que tiene el jugador columna se representa por una columna. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta celda 2-3, que corresponde a cuando Johnson Johnson elige un presupuesto medio y Procter Gamble elige un presupuesto alto de publicidad, Johnson Johnson se lleva 2 millones, Procter Gamble se lleva 3 millones. Esas son las ganancias que van a tener gracias a las campañas publicitarias. ¿Ok? Para entonces ver qué es lo que va a pasar, tenemos que evaluar la mejor respuesta de Johnson Johnson para cada elección de Procter Gamble. Supongamos que Procter Gamble elige un presupuesto alto, ¿qué le conviene a Johnson Johnson? Cuando miramos los pagos, vemos que le conviene responder con un presupuesto bajo. Si Procter Gamble elige un presupuesto mediano, Johnson Johnson va a responder, su mejor respuesta va a ser un presupuesto bajo. Si Procter Gamble elige un presupuesto bajo, para Johnson Johnson, la mejor respuesta es un presupuesto bajo. Solo mirando las mejores respuestas de Johnson Johnson nos damos cuenta que para Johnson Johnson el presupuesto bajo es básicamente una estrategia dominante. Pero no necesariamente es así para Procter Gamble. Para ver las mejores respuestas de Procter Gamble, tenemos que fijar la acción de Johnson Johnson y ver qué le conviene a Procter Gamble. Si Johnson Johnson elige un presupuesto alto, Procter Gamble responde, obtiene una mejor respuesta eligiendo un presupuesto bajo. Si Johnson Johnson elige un presupuesto mediano,
la mejor respuesta para Procter & Gamble es bajo, y si Johnson & Johnson elige un presupuesto bajo, para Procter & Gamble la mejor respuesta es mediano. Con lo cual, mirando esta celda, nos damos cuenta que el único equilibrio de Nash es que Johnson & Johnson elija bajo, acá está, representado con notación de los juegos, y que Procter & Gamble, el jugador número 2, elija medio, presupuesto medio. ¿Por qué los demás no son equilibrio de Nash? Bueno, uno podría chequear uno por uno, pero vamos a chequear un caso, ¿sí? Vamos a suponer que yo propongo, o que alguien propone, que el presupuesto dos presupuestos medianos son un equilibrio de Nash. Entonces, una forma de chequearlo es decir, bueno, si Procter & Gamble ya eligió un presupuesto mediano, que es lo que proponemos, que los dos eligen mediano, le preguntamos a Johnson & Johnson si le gustaría cambiar y en vez de elegir mediano, elegir alto o bajo. Y la respuesta es sí, Johnson & Johnson le gustaría cambiar, porque dado que Procter & Gamble juega mediano, Johnson & Johnson prefiere jugar bajo y pasar de 4 millones a 5 millones, con lo cual esto no es un equilibrio de Nash. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que el equilibrio de Nash es bajo para Johnson & Johnson y mediano para Procter & Gamble. Fíjense que podemos chequear que nadie quiere desviarse. Si le preguntamos a Procter & Gamble si quiere cambiar su estrategia de mediano, dado que Johnson & Johnson juega bajo, Procter & Gamble responde con que no, porque 6 es lo máximo que puede obtener, más que 5, más que 3. En cambio, si le preguntamos a Johnson & Johnson si quiere cambiar su estrategia elegida es bajo, si la quiere cambiar, dado que Procter & Gamble eligió mediano, la respuesta de Johnson & Johnson debería ser que no, y es así, porque 5 es más que 4 y que 3. Con lo cual, acá queda demostrado que esto es un Nash equilibrio, un equilibrio de Nash. Y en este juego hay uno solo. Bien, este juego que acabamos de ver también es un juego estático de decisión simultánea entre dos jugadores con 3 acciones cada uno. Las estrategias y las acciones son idénticas, porque no hay plan contingente. Como juegan simultáneo, nadie sabe lo que va a hacer el otro, por lo cual no tiene que pensar o explicitar una estrategia. Si mi oponente juega X, yo decido Y, o si mi oponente juega Z, yo decido X. Bien, ¿qué pasa cuando los equilibrios son múltiples? Acá tenemos otro juego. Este juego trata de modelar la situación de dos países que tienen que elegir el estándar para su red eléctrica, si van a utilizar 220 o 110 voltios. Lo que trata de reflejar el juego es que este juego tiene... El juego este me parece que tiene mal los pagos, así que los voy a corregir acá, en el medio de la... Este pago no es 100, sino que es 0, y este pago es 0, y ahora explico por qué, y este es 100, y este es 100. La explicación es bastante sencilla. Si los dos países eligen el mismo estándar, los dos están mejor. No importa si es 220 o si es 110, pero eso permite que haya como cierta coordinación. En cambio, si uno elige 220 y el otro elige 110, los dos reciben 0 pesos o utilidad. En este caso es lo mismo, pero lo que refleja es que la idea es que la coordinación entre los dos países hace mejor al resultado. Entonces, si miramos cuáles serían las mejores respuestas, cuando el país 2 elige 220 voltios, el país 1 elegiría 220. Y cuando el país 2 elige 110 voltios, el país 1 elegiría 110 voltios también. ¿Sí? Ignoremos los tipos de 100 y 0. Cuando el país 1 elige 220, al país 2 le tiene la opción de ganar 100 o 0 y elige 100. Y cuando el país 1 elige 110 voltios, el país 2 tiene 0 eligiendo 220 o 100 eligiendo 110, con lo cual nos encontramos con dos equilibrios de Nash. Tanto 220, 220 como 110, 110 son equilibrios de Nash. Esta transparencia no quedó bien, tiene varios typos, así que la voy a tener que corregir. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, el economista para ahí y dice,
De estas 4 situaciones, yo lo que puedo decir son las 2 que no van a suceder, y tengo otras 2 situaciones que son equilibrios de Nash. Existen conceptos más refinados para elegir entre los candidatos de equilibrios de Nash, por ejemplo, cuál va a ser el más probable, pero no nos vamos a meter en eso, simplemente les quiero decir que hay otros criterios, por ejemplo, cuál da más utilidad a los jugadores. En este caso los 2 son idénticos, pero no necesariamente es así. Bien. Ahora, todos los equilibrios que acabamos de ver correspondían a juegos estáticos, donde las acciones se mueven de manera simultánea y donde el equilibrio se caracteriza por estrategias puras. ¿Qué quiere decir? Que cada jugador termina en el equilibrio eligiendo, no sé, precio bajo o precio alto, o eligiendo 220 o 110 voltios. Y no siempre es así. Hay situaciones donde el equilibrio se da en lo que llamamos estrategias mixtas. Y para eso, consideremos este ejemplo. Tenemos un empleador y un empleado, pero equivale, caracteriza bastante situaciones donde hay alguna gente que tiene que controlar a otra gente. Si el empleador decide controlar, perdón, el empleador tiene 2 acciones, una es o controlo o no controlo, y el empleado tiene 2 acciones, o trabajo o descanso. Y entonces, obviamente que los pagos van a ser relativos. En este caso los hicimos muy sencillos, como uno y menos uno, pero la idea es que si el empleador controla y el empleado trabaja, el empleado obtiene uno, está feliz porque lo controlaron justo cuando trabajó, y el empleador obtiene menos uno porque hizo un gasto para controlar que no tuvo sentido, ya estaba trabajando. En el caso de que el empleador controle y el empleado esté descansando, el empleado tiene un problema, entonces eso lo reflejamos con un menos uno, y el empleador hizo bien en controlar, y entonces le ponemos un número positivo. Cuando el empleador no controla y el empleado trabaja, eh, el empleado tiene un pago negativo porque podría haber estado descansando, dado que el otro no, el empleador no lo controlaba. Y cuando el empleador no controla y el empleado descansa, el empleado obviamente tiene un pago positivo porque descansó y no lo descubrieron, y el empleador un pago negativo porque podría haberlo controlado y descubierto. Entonces, esto refleja los pagos. Por supuesto que la realidad es muy diferente. Hay empleados que disfrutan de trabajar, pero lo que quiero caracterizar es que en este juego sencillo, ¿sí? Podemos pensar en alguien estacionando el auto y el policía de tránsito que corrobora si pagó el ticket de estacionamiento o no. El policía en ese caso tendría que o controlar o no controlar, y el conductor elige o paga el estacionamiento o no lo paga. Las características de este tipo de juegos es que no hay equilibrio de Nash en estrategias puras, y veamos por qué. Si el empleador decide controlar, el empleado entonces prefiere trabajar. Si el empleador decide no controlar, el empleado entonces prefiere descansar. Reacciones obvias. Ahora, si el empleado decide trabajar, el empleador prefiere no controlar, porque ya sabe que está trabajando. Y si el empleado decide descansar, el empleador entonces va a elegir controlar. ¿Sí? Y cuando miramos este juego vemos que no hay ninguna celda que tenga las 2 mejores respuestas, que contenga las 2 mejores respuestas para los 2 jugadores. Entonces este equilibrio decimos que no tiene equilibrio en estrategias puras. Sí tiene un equilibrio este juego, perdón, y el equilibrio va a ser en estrategias mixtas. Por ejemplo, y no me voy a poner a desarrollar la prueba, pero pensemos en la siguiente situación. Si el empleador controla la mitad del tiempo, o tira una moneda, ¿sí? Y si sale cara, controla, y si sale seca, no controla, el empleado probablemente encuentre que ni trabajar 100% ni descansar 100% sea lo óptimo. Entonces, que también trabaje y descanse con una probabilidad, también tirando una moneda. En ese caso, lo que uno consigue es que los pagos esperados, porque ahora ya hay probabilidad, el pago esperado de trabajar va a ser igual para el empleado que el pago esperado de no trabajar o de descansar. Y para el empleador la situación va a ser que el pago esperado de controlar va a ser igual al pago esperado de no controlar. ¿Qué quiere decir? Que están indiferentes
en equilibrio entre controlar y no controlar. Y el empleado está indiferente entre trabajar y descansar. Esta es la característica de equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Y mixtas quiere decir exactamente que hay que es una combinación entre descansar y trabajar o controlar y no controlar, y esa combinación está dada por la probabilidad, que en este caso es 50% en equilibrio, pero no necesariamente tiene que ser 50%. Tampoco es necesario que los dos jugadores jueguen estrategias mixtas. Puede ser que un jugador le convenga estrategia pura y al otro jugador le convenga estrategias mixtas. Bien. Ahora pasemos a juegos repetidos. ¿Qué quiere decir? Un juego que es estático por naturaleza se repite en el tiempo. Por ejemplo, el juego de competencia en precios. En las empresas quizás sea más prudente caracterizarlo como un juego que se repite infinitamente porque nadie sabe el momento en que va a morir una empresa. Entonces, el clásico ejemplo que usamos en economía es el de dos estaciones de servicio, una enfrente de la otra, que tienen que anunciar su precio en el tablero electrónico o en el tablero tradicional con fichas con precios, y todos los días lo actualizan. Esa competencia es una competencia que no termina nunca. Entonces, el juego de precio bajo o alto, por ejemplo, que habíamos visto que tenía un equilibrio que le llamamos el equilibrio de dilema del prisionero, porque las dos empresas tenían el resultado de precios bajos, probablemente o existe la posibilidad de que tenga un equilibrio o que haya una forma de sustentar el precio alto y alto cuando juegan de manera repetida. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en la situación en la cual las empresas se reúnen de manera previa y acuerdan, ¿sí?, coludir. ¿Qué quiere decir? Acuerdan comportarse de manera cooperativa. Es una forma agradable de decirle que deciden cartelizarse, ¿sí?, ya sea tácitamente o explícitamente. Pero asumamos que la firma 1 y 2 se reúnen y acuerdan las siguientes estrategias, ¿sí? La estrategia es que las dos inicien con un precio alto y luego continúen con precio alto, salvo que la competidora haya bajado el precio. Es decir, arrancamos en el momento 1 con un precio alto, verificamos que las dos están con precio alto. Si es así, cada una al periodo siguiente va a poner un precio alto. Si nadie se desvió y nadie puso un precio bajo, al periodo siguiente ponen un precio alto. Y así indefinidamente. Si este es el caso, todavía no hemos chequeado porque el concepto de equilibrio de Nash hay que chequearlo, pero si ese es el caso, van a terminar en todos los periodos ganando 60 cada una. ¿Sí? Entonces, vamos a proponer que esta estrategia, que se llama, y acá ya podemos ver la diferencia entre estrategia y acción. La estrategia es cobrar un precio alto si y solo si en el periodo anterior el competidor puso un precio alto. Si no, cobrar un precio bajo. Esas son estrategias, y las acciones son simplemente elegir bajo o alto. Entonces vamos a chequear que estas estrategias sean un equilibrio de Nash. Para que sean un equilibrio de Nash, deben convenir seguir la estrategia que desviarse. O sea que para cada jugador, el valor presente neto, ¿por qué valor presente neto? Porque este juego se va a repetir en todos los periodos, tiene que ser mayor cuando coopero que cuando me desvío. ¿Qué pasa cuando coopero? Que es el que acabamos de decir. Voy a recibir 60 o 60.000 en todos los periodos. Es decir, 60 hoy más 60 mañana. Si pensamos en términos anuales, el año que viene voy a recibir 60, con lo cual para hoy lo tengo que descontar a la tasa de interés anual, más en 2 años voy a recibir 60 de nuevo, ¿sí?, la tasa de interés al cuadrado, y así para siempre. Esto es básicamente 60, bueno, lo tengo escrito acá, esto es básicamente 60 más 60 sobre i, donde 60 sobre i es la perpetuidad de recibir 60 para siempre, comenzando el año que viene. ¿Qué pasa si me desvío?
¿Qué pasa si un jugador dice, sí, acuerda con el oponente que van a jugar precios altos inicialmente y después continuar con precios altos, pero se ve tentado a desviarse porque sabiendo, vamos a suponer que la firma 2, sabiendo que la firma 1 va a arrancar con precio alto, dice, aprovechando esa situación, si yo sé que la firma 1 pone un precio alto, yo puedo poner un precio bajo, perdón, si la firma, si la firma 1 pone un precio alto, la firma 2 puede elegir poner un precio bajo y llevarse 72 en vez de 60. ¿Sí? Entonces esa ganancia de 12 instantánea hace que en el primer periodo gane 72. Pero ¿qué es lo que va a pasar? La competidora se va a dar cuenta que puso un precio bajo y ya sabe, su estrategia es muy clara. Si solamente continúo con precios altos, si el competidor puso un precio alto en el periodo previo, con lo cual a partir de ahí el precio va a ser bajo. Entonces, culpa de que yo me desvío, gano 72, pero a partir de ahí vamos a terminar en una situación donde las dos empresas ponen precios bajos. Vamos a limpiar un poco ¿sí? Y si las dos empresas ponen precios bajos, a partir de ahí la estrategia es bajo, bajo para todos. Entonces, ¿cuánto es el valor presente de desviarse? Bueno, gano 72 en un principio, pero a partir de ahí tengo una perpetuidad de 54 descontada. ¿Sí? Eh, la conveniencia o no de jugar, de cooperar o de desviarse va a depender justamente de la tasa de interés. El valor de cooperar va a ser mayor al valor de desvío si resolvemos esta desigualdad y nos va a decir que cuando la tasa de interés o la tasa de descuento es menor al 50%, a los dos jugadores les va a convenir cooperar que desviarse. Un poco la intuición de este resultado es que los jugadores cuando cooperan están resignando ganar 12 por comportarse medio oportunísticamente, a cambio de en el largo plazo ganar 60 en vez de 54. Y en general, cuando la tasa de descuento es baja, que quiere decir que soy más paciente, le pongo más peso a estos al largo plazo que al corto plazo. Cuando la tasa de descuento es, en vez de 50%, 75%, el 72 versus el 60 va a pesar más que el 60 versus el 54. Y entonces el jugador se va a ver tentado a desobedecer el equilibrio o básicamente hacer lo opuesto a lo que acordó con el competidor y en el primer momento fijar un precio, perdón, acá estoy. Supongamos que la firma 1 es la que pone el precio alto, la firma 2 es la que va a elegir, en vez de poner el precio alto, desviarse, en vez de estar acá, desviarse y pasarse a 72. ¿Sí? Pero ese desvío tiene consecuencias, y las consecuencias son que a partir del segundo periodo, el equilibrio va a ser precios bajos para todos. Bien. Entonces, la solución de equilibrio cooperativo o equilibrio de cartelización o equilibrio de colusión consiste básicamente en que cuando el juego estático se repite muchas veces, las empresas encuentran formas de salir del dilema del prisionero. Y la forma de salir es organizándose y tratando de coludir. Y, como coluden bien, una forma es explícitamente, pero el análisis y el resultado es el mismo si no lo hacen explícitamente. Lo pueden hacer, puede ser tácita. ¿Qué quiere decir? Que en una industria en la cual estas dos firmas operan constantemente, se dan cuenta de que les conviene portarse de manera cooperativa y seguir una estrategia parecida a la que puse acá. Hay muchas otras estrategias más complicadas o incluso en juegos más complicados que pueden generar mayores pagos que esta, que es conocida como la de Green Trigger Strategy, donde en cuanto alguien se desvía, eh, hay un punishment, hay un castigo grande por parte del oponente. El castigo grande es, en cuanto alguien se desvió de fijar un precio alto, el oponente salta y fija un precio bajo. Bien. Como les decía, la colusión explícita o la colusión tácita operan de la misma manera, la lógica es la misma, para que exista la colusión o la cartelización. Tácita quiere decir que no hablan entre ellos las empresas, explícita es un cartel, que es claramente ilegal, pero los dos mecanismos operan de la misma forma.
no necesariamente por el hecho de que entre varias empresas se junten y puedan acordar que van a mantener precios altos, eso va a suceder en la realidad. ¿Por qué? Porque si el valor presente neto de coludir es menor al valor presente de desviarse, alguien se va a desviar. Y las condiciones para las cuales el valor presente neto de cooperar es mayor que el de desviarse, depende de situaciones de mercado. Cuanto más firmas haya en el mercado, más difícil es que la cooperación o la colusión se genere mayores pagos que los desvíos. Cuanto más asimétricas sean las firmas, siempre las firmas pequeñas van a tener más incentivo a desviarse. Si los costos de monitoreo son altos, es probable que desviarse tenga un pago mayor. ¿Qué quiere decir? Cuanto más difícil sea que me detecten que yo me desvío, tengo incentivos a desviarme y probablemente no me descubran, y si no me descubren no hay castigo. También influye la frecuencia de la interacción y la estabilidad de la industria. Si es una industria con muchos entrantes o una industria estable con los mismos competidores en el tiempo, todos esos son factores que afectan esta desigualdad, ¿sí? Y esta desigualdad lo único que nos dice es en qué casos el equilibrio cooperativo o colusivo se va a dar. También hablamos de la tasa de interés, obviamente, que es el ejemplo que di antes. Hay una película muy interesante del caso de la lisina, que fue un cartel mundial y lo describe perfectamente, es El Informante, la película que hace Matt Damon, y se las recomiendo, está muy buena. Bien, otra cosa que es interesante tener en cuenta es la importancia del periodo final. En el ejercicio que acabo de decir, la repetición del juego estático es indefinida, es para siempre. Entonces, no hay final. Ahora, si jugamos un juego repetido, pero sabemos cuál es el final de ese juego, por ejemplo, podemos volver al juego este, donde las dos firmas juegan un precio bajo o alto, pero por 10 periodos, bueno, el resultado cambia, porque de nuevo pensemos en que vamos a jugar 10 periodos y vayamos al periodo número 10, donde ya no hay más futuro. Entonces, ¿cuál es el incentivo de una empresa para poner un precio bajo? Si antes, en el caso del equilibrio de colusión, el incentivo para poner un precio bajo es cobro 60 hoy en vez de 72, pero me permite ganar en el futuro un valor presente neto importante. Si estamos en el año 10 o en el periodo número 10 y ese es el último periodo, básicamente el juego que estamos analizando es un juego de sin repetición. Y en ese caso, los pagos de esta matriz nos dicen todos. Dicen que si el equilibrio va a ser bajo-bajo en el juego número 10. Y cuando jugamos el juego número 9, ya vamos a anticipar que si bien a mí me conviene ser cooperativo y tratar de coludir hoy para poder ganar en el futuro, ya sabemos que en el futuro lo que va a pasar un equilibrio de dilema del prisionero, con lo cual en el, ejercicio, en el año número 9 o en el periodo número 9, cuando las empresas jueguen, van a considerar que no hay futuro. Y entonces cuando juegan van a elegir de nuevo precios bajos. Entonces, lo que pasa, o la situación que se da cuando el número de periodos que juegan es fijo, finito y conocido, es que resolvemos del último juego para atrás y lo que nos da es el mismo equilibrio que si lo jugásemos una sola vez. Ahora cambia un poco si nos aproximamos más a la vida real y tenemos un juego con... Va a haber un final finito, pero no sabemos cuándo. Es decir, estamos en el primer periodo, sabemos que esto continúa, pero a lo mejor no, a lo mejor alguna firma desaparece o a lo mejor el mercado desaparece y nos hace atractivo, pero no sabemos cuándo va a suceder eso. Entonces, ahí las conclusiones de los juegos son muy parecidas a cuando jugamos un juego repetido al infinito. ¿Sí? O sea que, de nuevo, el supuesto de que las empresas juegan indefinidamente o interactúan indefinidamente está más asociados a un juego con un final que en algún momento vendrá, pero que no se sabe cuándo. ¿Sí? Y las conclusiones cambian mucho cuando el final sí es conocido. ¿Okay? Más allá de que se jueguen 2, 3 periodos o 100 periodos. El resultado es siempre el mismo. En el último periodo estamos jugando un juego que no se repite, con lo cual es un juego estático y aplica el equilibrio de los juegos estáticos. En el anteúltimo periodo, sabiendo que el último periodo ya tiene su resultado hecho, no hay ningún incentivo para las firmas para que piensen dinámicamente. Y por último nos queda, vimos ya juegos estáticos, juegos dinámicos, y ahora pensemos en juegos secuenciales. ¿Qué es un juego secuencial? Bueno, es dinámico en algún sentido porque
los movimientos de los jugadores no se dan a la vez, pero puede ser estático o puede ser que cada jugador mueva una sola vez o puede ser que cada jugador mueva varias veces. Vamos a ver un ejemplo donde hay dos jugadores, uno mueve primero, uno mueve segundo y no vuelven a interactuar. ¿Sí? Pensemos en un juego secuencial donde tenemos a dos aerolíneas, ¿sí? Pero antes de ver el juego secuencial, pensemos en una situación de movimiento simultáneo. Eh, Pensemos en Aerolíneas Argentinas y LATAM. Compiten en un único mercado y deben decidir, en este caso simultáneamente, y lo usamos como caso testigo para comparar qué pasa cuando mueven secuencialmente, deciden mover simultáneamente eligiendo el tamaño de sus aviones en un mercado. El mercado puede ser Neuquén-Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, al principio de años tienen que hacer las planificaciones, las dos aerolíneas, y entre esas planificaciones eh, tienen que elegir si, por ejemplo, eligen un avión pequeño, un avión mediano o un avión grande. ¿Sí? Por ejemplo, un avión grande es un avión con 96 pasajeros. Y acá tenemos Aerolíneas Argentina en las filas y a LATAM en las columnas, eligiendo aviones. Si las dos eligen un avión grande, lamentablemente van a tener pocas ganancias en el cuatrimestre o en el trimestre, porque no van a ir con capacidad plena y es más costoso volar aviones grandes. Si las dos eligen aviones chicos, las ganancias son 4,6 millones de dólares por trimestre para cada una, y después tenemos otras combinaciones. Claramente, el tamaño afecta las ganancias, pero también impacta lo que hace el oponente. ¿Sí? Si este juego se jugase simultáneamente, ¿qué quiere decir? Si las dos compañías decidiesen su estrategia sin conocer lo que eligió la otra, entonces el equilibrio va a salir, bueno, yo lo anticipo acá, que es que cada una va a elegir un tamaño de avión mediano, con 64 asientos, pero vamos a corroborar que eso es así. Para eso vamos a marcar las mejores respuestas de cada competidor. Supongamos, bueno, tengo una alarma prendida. Disculpas. Supongamos que el Aerolíneas Argentinas elige un tamaño de un avión grande. Entonces la TAM puede elegir tamaño grande y se lleva 0, tamaño mediano y se lleva 2, o tamaño grande, pequeño y se lleva 2,3. 2,3 es su mejor respuesta. Cuando Aerolíneas Argentinas elige un avión mediano, la TAM puede responder con un avión grande, 3,1 es su pago, avión mediano, 4,1 es su pago, o avión pequeño, 3,8, 4,1 es el mejor pago. O sea que la mejor respuesta de la TAM cuando Aerolíneas Argentinas elige un avión mediano es poner un avión mediano. Cuando Aerolíneas Argentinas elige poner un avión pequeño, la mejor respuesta para la TAM va a ser un avión mediano. ¿Por qué? Porque 5,1 es mayor que 4,6 y que 4,6. Ahora, ¿qué pasa cuando las acciones las elige la TAM? Como el juego es simétrico, un poco medio que ya podemos anticipar cuáles van a ser las mejores respuestas, pero veámoslo. Si la TAM elige un avión grande, para Aerolíneas Argentinas la mejor respuesta es un avión pequeño, porque 2,3 domina a 2 y a 0. Si la TAM elige un avión mediano, la mejor respuesta para Aerolíneas es un avión mediano, y si la TAM elige un avión pequeño, la mejor respuesta es un avión mediano. Cuando miramos la matriz de pagos, nos damos cuenta que el único equilibrio de Nash en este juego, cuando juegan simultáneamente y por única vez, es 64 y 64 asientos, o sea, los dos eligen aviones medianos, y si bien no es lo mejor que les podría haber resultado, lo mejor podría ser, por ejemplo, que los dos elijan un avión pequeño, pero avión pequeño no es un equilibrio de Nash. ¿Sí? Entonces, por lo menos no se encuentran en una situación de dilema de prisionero con el peor de los pagos, que es eligiendo avión grande y grande, que tampoco es un equilibrio de Nash, solamente avión mediano y mediano. Perdón, aviones medianos para cada compañía es el equilibrio de Nash. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si alguna de estas dos empresas decide mover primero? Es decir, Aerolíneas Argentinas anticipa, elige su avión sabiendo
que LATAM, una vez que vea lo que eligió Aerolíneas Argentinas, y cuando digo lo que eligió es, ya tomó el compromiso, ya anunció, ya asignó las tripulaciones, ya organizó y puso en venta los pasajes, etc. Ahí viene LATAM y decide qué poner, ¿sí? ¿Qué tipo de avión poner? ¿Cambiará? Bueno, lo más probable es que cambie. Es un juego diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para representar este juego que ahora sí es simultáneo? Y en la jerga económica le decimos que es un juego a la Stackelberg. Stackelberg es el economista que modeló estas situaciones. Primero, es posible presentarlo en forma normal o de matriz, pero nosotros nos vamos a concentrar en un tipo de equilibrio que se llama el equilibrio de subjuego perfecto, que se encuentra de manera muy fácil representándolo con un árbol o de manera extensiva, en donde se ve quién es el que juega primero. En este caso es Aerolíneas Argentinas, puede elegir entre tres acciones, y la TAM va a elegir entre tres acciones condicional en lo que observa que eligió Aerolíneas Argentinas. Entonces, por ejemplo, si Aerolíneas Argentinas elige un avión de tamaño pequeño, la TAM tiene las tres opciones, las tres acciones para elegir, y luego podemos ver en la última columna las ganancias para el jugador número 1 en el primer valor, y el segundo valor para el jugador número 2, la TAM. ¿Sí? Bien, entonces el juego ahora lo representamos con un árbol de decisión que nos permite ver quién decide primero, y a su vez nos permite ver las opciones de cada jugador en función de lo que eligió el anterior, y los pagos. Toda la información está, pero es un poco más claro que si hiciésemos una matriz. Y por otro lado es algo importante a destacar, aunque por ahí puede llegar a confundir, es las estrategias para la línea argentina son muy sencillas, es elegir entre 48, 64 y 96, pero la estrategia para la TAN es decidir qué va a hacer si se encuentra en este nodo, qué va a hacer si se encuentra en este nodo, y qué va a hacer si se encuentra en este nodo. O sea que compone tres elementos, más allá de que en la práctica termine sucediendo una sola cosa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una estrategia puede ser que Aerolíneas Argentina elija un avión mediano y LATAM elija un avión grande si Aerolíneas elige un avión chico, un avión mediano si Aerolíneas elige un avión mediano, y un avión grande si Aerolíneas elige un avión chico, y un avión grande. O sea, el primer elemento es qué pasa si Aerolíneas elige 48 o avión chico. El segundo elemento corresponde a qué piensa hacer LATAM si Aerolíneas elige un avión mediano. Y el tercer elemento de la estrategia es qué va a hacer la TAM si Aerolíneas elige un avión grande. De nuevo, no pueden suceder las tres cosas, pero la estrategia es un plan contingente, tiene que tener todas las especificaciones de cómo respondería la TAM a una acción elegida por el competidor. En este caso, por ejemplo, esto es un equilibrio, que Aerolíneas elija un avión mediano y que la TAM elija toda esta estrategia. ¿Sí? Eso es un equilibrio y luego lo vamos a ver, pero es un equilibrio no creíble, y ahí vamos a explicar qué quiere decir no creíble. ¿Sí? Bien, hay otro tipo de equilibrio, que es el equilibrio creíble, y ese se resuelve de la siguiente manera. Pensamos en el jugador, se resuelve de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir? Pensemos en el último jugador en mover. Este juego es muy sencillo porque tiene dos jugadores, pero uno puede imaginarse más jugadores, o que haya dos jugadores, pero que además toman decisiones varias veces. ¿Sí? Entonces vayamos al final del juego y empecemos a ver la decisión del último jugador en mover. En este caso es el de la TAN. Y en cada nodo veamos cuáles son sus opciones y veamos cuál elegiría. Y la forma de verlo es marcando la acción, en este caso la voy a marcar con un redondelito rojo o rosado, la acción que le conviene. Si la TAN se encuentra en esta situación, su mejor respuesta a Aerolíneas eligiendo 48 va a ser la que le dé el mejor pago. Tenemos 4,6, 5,1 y 4,6. 5,1 es el mejor pago. ¿Qué quiere decir? Que un avión mediano es la mejor respuesta de la TAM si Aerolíneas movió eligiendo un avión chiquito. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al otro nodo? Cuando Aerolíneas elige un avión mediano, la TAM tiene las tres opciones, avión chico, mediano o grande, pero ahora mediano sigue siendo la mejor opción para la TAM. ¿Por qué?
porque 4,1 domina a 3,8 y a 3,1. Y ahora vamos al último nodo, al nodo donde LATAM decide qué hacer cuando Aerolíneas eligió un avión grande. Bueno, en ese caso, para LATAM le conviene un avión pequeño. Entonces, acá acabamos de marcar las 3 mejores respuestas para LATAM sabiendo lo que eligió el líder. Y esto, en este caso, estas mejores respuestas son, digamos, también reflejan lo que va a pasar en el juego, que es que en la realidad LATAM se va a encontrar y va a saber en qué nodo va a estar, ¿sí? Ahora el líder tiene que decidir. Y en vez de pensar, perdón, y para pensar en qué va a decidir, el líder ya sabe que su destino va a ser básicamente esta casilla y esta casilla. ¿Por qué? Porque el que mueva primero ya sabe que para cada movimiento el seguidor va a tener una respuesta esperada. Ya sabe que si elige un avión chico, LATAM va a responder con un avión mediano. Entonces ya sabe que va a terminar con 3,8 millones Aerolíneas Argentinas. Si elige un avión mediano, LATAM va a responder con un avión mediano y va a terminar con 4,1 millones. Y si elige un avión grande, LATAM va a tener que responder con un avión chico. Y ahí va a tener 4,6 millones. Entonces, entre esas 3 opciones, lo que va a elegir Aerolíneas Argentinas es un avión grande. Porque sabe que una vez que eligió el avión grande, no le queda otra opción al seguidor que ir con un avión chico. Y la Aerolíneas Argentinas termina ganando 4,6 y la TAM termina ganando solamente 2,3. Entonces, este equilibrio de acá es el único equilibrio de Nash que es subjuego perfecto. ¿Qué quiere decir subjuego perfecto? Que se resuelve de atrás hacia adelante. Y eso también nos dice algo de la credibilidad de la estrategia o de las amenazas. ¿Por qué? Bueno, porque acá estamos diciendo que Aerolíneas va a jugar con un avión grande y el seguidor LATAM va a responder con un avión mediano si Aerolíneas juega con un avión chico, mediano si Aerolíneas pone un avión mediano y chico si Aerolíneas pone un avión grande. Las 3 estrategias son creíbles porque nosotros mismos lo chequeamos. Venimos acá, miramos y decimos, es verdad, si Aerolíneas pone un 48, le conviene a la TAM elegir 64. Si Aerolíneas pone 64, le conviene a la TAM elegir 64 y así. Entonces si uno quiere puede pensar en esta estrategia como una amenaza que dice, mirá que si pones un avión chico yo pongo uno mediano. Y es una amenaza creíble. Yo sé que si le pongo un avión chico, te conviene elegir uno mediano. Ahora veamos otra situación, otro equilibrio, que va a ser un equilibrio de Nash, pero que no va a ser un equilibrio que podemos decir que incluye amenazas creíbles. Veamos este de acá, donde Aerolíneas elige 64. O sea que lo voy a marcar acá. ¿Ok? Lo voy a marcar con una rayita. La TAM elige un avión grande cuando Aerolíneas elige un avión chico, un avión mediano cuando la aerolínea se elige un avión mediano y un avión grande cuando la aerolínea se elige un avión grande. Uno puede interpretar esta estrategia de LATAM como diciendo, mirá que si vos pones un avión grande, yo también pongo un avión grande y perdemos y tenemos 0 los dos. Es una especie de amenaza. O mirá que si pones un chico, yo pongo uno grande y te vas a llevar solamente 2,3. Y la otra amenaza también es, mirá que si pones un avión mediano, yo pongo uno mediano y te llevas 4,1. ¿Ok? Entonces, cada estrategia, perdón, cada acción o cada plan contingente dentro de la estrategia que acabo de proponer para la TAM tiene una especie de amenaza o una forma de anuncio hacia el competidor. Bien. ¿Es un equilibrio de Nash? Sí. ¿Por qué? Porque en el equilibrio, ¿qué es lo que sucede? Terminamos acá, en 4,1 y 4,1. Y la pregunta para saber si esto es un equilibrio de Nash es, ¿le conviene a la TAM cambiar su estrategia dado que Aerolínea jugó 64? Y la TAM dice, no, el 64 es obvio que no me conviene, porque si no terminaría con 3,8 o con 3,1. Y 96 y 96 tampoco me conviene, porque no cambiaría nada. Si yo cambio el 96 a 48, lo cambio acá y lo cambio a 48, mis pagos siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Y porque en equilibrio yo voy a ganar 4,1. ¿Sí? Entonces, si bien esto satisface la definición de equilibrio de Nash, que quiere decir que la TAM no va a querer cambiar ningún elemento de su estrategia, dado que Aerolíneas juega al 64,
Y lo mismo, Aerolíneas no va a querer cambiar su estrategia de un avión mediano, dado que la TAM juega esta estrategia, ¿sí? Es un equilibrio de Nash, pero tiene amenazas no creíbles. Por ejemplo, la amenaza esa de que si Aerolíneas pone un avión grande, la TAM va a poner un avión grande. ¿Sí? Bien, más allá de la digresión entre equilibrios de Nash que son creíbles o no son creíbles, los que son creíbles son todos los que se resuelven de atrás para adelante, como resolví en el primer caso, y llegamos a la conclusión, lo voy a volver a repetir con redondel, llegamos a la conclusión de que 64 a 64 y 64 y acá era 48. Ok, está acá. Perdón, y 96, vamos a limpiar ahí. Aerolíneas moviendo 96, la TAM respondiendo con 48 y las otras estrategias 64 y 64 satisfacen el criterio de subjuego perfecto, que quiere decir que lo resolvimos de atrás para adelante. ¿Sí? Este es el único equilibrio que satisface, que tiene esas propiedades. Y es el único que nos interesa a nosotros en general, cuando vemos en teoría los juegos introductoria, juegos secuenciales. Bueno, básicamente, para resumir, lo que vimos fueron los conceptos y los elementos principales de teoría de los juegos que aplican a situaciones de mercado o de negociaciones en estrategia de negocios o en economía empresarial. Los juegos, como dijimos, hay que tener claro cuál es el concepto. Vimos dos conceptos de equilibrio, el concepto de Nash, de equilibrio de Nash y el concepto de equilibrio de Nash que satisface que satisface los criterios de su juego perfecto. ¿Qué quiere decir? Que las estrategias en juegos que son secuenciales tienen amenazas creíbles. Esto de las amenazas creíbles es importante en estrategia de negocios porque hay muchos compromisos que toman empresas que justamente cambian la forma en que se juega un juego en el futuro. Vimos el caso del dilema del prisionero como primer ejemplo de juego estático, decisiones simultáneas entre dos jugadores, y cómo el equilibrio es menor a lo que desearían estos jugadores, pero lamentablemente los incentivos los llevan a que el equilibrio o el resultado final sea inferior para ellos. Luego de ver juegos estáticos, o dentro de los juegos estáticos, perdón, vimos equilibrios en estrategias puras, estrategias mixtas y situaciones donde se da más de un equilibrio. Todos esos son casos que suceden en juegos mucho más complicados también, que analizan los economistas, donde en vez de ver mejores respuestas, vemos funciones de reacción para las empresas y son modelos matemáticos básicamente que ni siquiera se pueden representar en una matriz o de manera gráfica. Después de ver juegos estáticos, pasamos a juegos dinámicos, donde un juego estático se repite muchas veces. El supuesto es que se repite indefinidamente, pero es equivalente o muy parecido a asumir que el juego se repite, pero el final es incierto. Y luego vimos el caso de movimientos secuenciales, que puede ser en un juego que se repite y que a su vez los jugadores juegan, un jugador tiene más acceso a información que el otro. El líder juega primero y el seguidor observa lo que mueve el líder y reacciona de esa manera, pero el equilibrio involucra un razonamiento estratégico por parte del líder donde anticipa la reacción del oponente. En el caso de Aerolíneas Argentinas LATAM, para Aerolíneas Argentinas convenía mover primero porque su ganancia o condicionaba la reacción del oponente y su ganancia pasaba a ser de 4,1 millones por trimestre a 4,6 millones. No siempre mover primero es óptimo, hay que ver la estructura del juego. Y para cerrar, lo que quiero decir es el uso de teoría de los juegos para analizar situaciones de mercado es un poco hasta mecánico, no es la parte difícil es modelizar una situación de la vida real en un juego y entender cuáles son las características del juego que sirven para simplificar la situación real que queremos estudiar. Si el juego es repetido, si no es repetido, si hay más de dos jugadores, si hay cuáles son las acciones relevantes, cuál es la estructura de la información del juego, etc. Bueno, muchas gracias.